Ay, no. Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Hola, buenos días. Hoy vamos a tener igual un tema sencillo que tiene que ver con aminas. En la última clase vimos nomenclaturas de aminas. Si revisan el temario, por lo general siempre hay una parte de propiedades de las aminas, punto de ebullición. Entonces, esa parte considero que es bastante fácil para ustedes verlas desde un libro de texto. Lo que trato es de que en la clase no abrumarlos con tantos contenidos, cosa de que ustedes puedan tener un tiempo prudencial en clase, en la clase a distancia, y otra parte en la práctica y otra parte en el estudio. Entonces, en la clase, como ustedes han visto, siempre trato los temas un poquito más complejos, como reacciones, parte de nomenclatura, ¿sí? Entonces, para la clase de hoy, elegí alquilación de aminas y la eliminación de Hoffman. Sí, están bastante relacionadas, como vamos a ver ahora. Entonces vamos a ver esos dos temas y una práctica, como siempre, que tiene que ver con el tema tratado en clase. Antes de continuar, y como veo que hay poca asistencia, podemos darle unos minutos para alguna consulta de la última práctica. No creo que hayan tenido problemas, ¿verdad? Si se dan cuenta, limité la práctica. Como les había dicho, propiamente no está mencionado el tema de aminoácidos y péptidos, pero la práctica la limité la traté de limitar a los temas relacionados con nuestro contenido, como por ejemplo, si ustedes se dieron cuenta, reconocer un grupo amino con un ácido y realizar un enlace peptídico que a la final es un enlace de amida, ¿verdad? Un grupo amino se conecta con un grupo carbonilo formando un enlace de amida, ¿sí? Que eso le llaman enlace peptídico. Entonces, lo otro era relacionarlos con algunas aplicaciones, pero el tema puntual de la práctica simplemente era hacer 3 enlaces de amida que están dentro del contenido, ¿sí? Entonces, era bastante sencillo. Y recuerden que yo trato de que todo lo que necesitamos para la práctica esté en las presentaciones, pero queda de ustedes también ampliar los contenidos, por lo menos con los libros de texto que están en la bibliografía, como por ejemplo el Wade, que están disponibles en la web. Difícilmente sea del todo productivo limitarnos solamente con lo que está en las presentaciones. En teoría sí está todo lo que necesitamos para la práctica, pero queda de ustedes ampliar los temas, porque es, digamos, los temas más principales que traemos a la discusión en las clases. La pregunta es, ¿tienen algún problema con la última práctica, que consistía en hacer 3 enlaces peptídicos? Miren que tampoco estamos exigiendo la memorización de las estructuras de los aminoácidos, todo lo tienen en las tablas proporcionadas. ¿Sí? Si no hay ninguna pregunta, ¿todo bien? ¿Les gustó la aplicación? Sí, es bastante interesante, porque ese tipo de aplicaciones se van a ver cada vez más frecuentes en el futuro cercano, dado al desarrollo de lo que estamos viviendo, ¿verdad?
¿Y a qué se debe la poca asistencia? ¿Tienen algún parcial el día de hoy? ¿Quién me comenta? Se quedaron dormidos, profe. ¿Cómo? ¿Cómo? Creo que se quedaron dormidos. Ah, ok. O sea que hoy no están abrumados con parciales, me imagino. Ya estamos casi cerrando el semestre. Si, como pueden notar, tenemos, creo que son 4 clases más y un parcial. 3 o 4 clases más y un parcial que tenemos que elegir la fecha. Si se van reuniendo y consultando la fecha del tercer parcial, sería bastante conveniente, ¿verdad? Para que me lo propongan la próxima clase. Creo que ya ustedes tienen fecha de semestral, 20 de diciembre, creo. Sí, sí tienen la fecha, ¿verdad? Me imagino que ya le proporcionaron el calendario. El 20 Sí, de profesor, diciembre. ya nos proporcionaron el calendario, pero yo creo que no es esa fecha que aparece en nuestro calendario. No, déjenme verificar. Ah, ¿y en qué fecha aparece? Puede que la esté confundiendo con el otro grupo. A ver. Es para el 6 de diciembre, profesor. 6 de diciembre. Bueno, ahorita Y recuperación sí es el 21 de diciembre. sí, estaba. Lo que pasa es que la primera página que me enviaron era de recuperación, era el 20 de diciembre. Por eso fue que me quedé con la fecha. Entonces, por aquí en la segunda página debe estar. Por aquí lo busco. Entonces, 6 de diciembre. El 6 de diciembre es. A ver. La última clase es el 4. Digo, el último día del semestre. Así que nos queda la clase del 22, del 25, del 29 y del 2. O sea que nos quedan 4 clases más. En esas 4 clases más tenemos que tener el tercer parcial. Entonces me tienen que elegir la fecha, cosa de que ustedes estén lo más tranquilo posible para el parcial. La misma dinámica basado en las prácticas. Entonces es el lunes 6. Ok. Bueno, entonces creo que no hay ninguna pregunta. No hay ninguna pregunta con respecto a Profe, pero el lunes 29 no lo van a dar libre porque el 28 es festivo y cae domingo y lo pasan para el lunes. ¿Tienen información acerca de eso? Yo me puse a pensar en eso, pero vi el calendario y no aparecía. ¿Qué saben Permiso, ustedes sobre eso? profe, sí, ese día es puente. Lo que pasa es que últimamente vi por ahí en redes sociales que ya no había más puente en el año, por eso pensé que no lo iban a dar el 29. Pero sí, ya tienen la información. Según yo vi en las redes sociales, en los posts del mismo gobierno, sí. Ok. Gracias por la información. Entonces, bueno, nos quedan entonces 3 clases, la del 22, la del 25 y la del 2. O sea que nos quedan 2 clases de química más el parcial. ¿Sí? Entonces, me eligen la fecha del parcial y me la dicen el próximo, si es que puede ser el 2, o si les creen que les conviene
antes o después. Una fecha tentativa podría ser el 2 de diciembre, ¿sí? Entonces los discuten entre ustedes y me dicen el día lunes. Bien. Entonces, miren que son dos temitas. El primer tema está relacionado con el segundo, ya que para que se lleve a cabo como vamos a ver, la eliminación de Hoffman, necesitamos una amina alquilada, ¿sí? Entonces, para los dos temas están bastante relacionados. En el segundo tema he incluido la práctica, ¿sí? La práctica, y por eso no hay práctica en la primera presentación, ya que está incluida en el segundo tema. Apenas son dos diapositivas de una presentación y de la segunda son 7, o sea, son 6. O sea, 6 más 2 son 8, así que no es algo tan largo. Lo que sí les recomiendo es de que verifiquen y revisen la bibliografía, porque allí habrá más ejemplos. Y recuerden que la práctica no es adivinando, porque entonces pierden esa oportunidad de recrear y construir los mecanismos y proponer una respuesta. No es adivinando, tienen que sentarse a dibujar el mecanismo y proponer una respuesta, pero si lo hacen adivinando, pierden esa oportunidad. Bien. Bien. Vamos a un momentito. Listo. Creo que solamente quité el micrófono sí. Creo que no hice otra cosa. Bien. Alquilación de aminas. Y como su nombre lo dice, es una amina. Miren que aquí tenemos, miren que aquí les dejo el capítulo del Whey para que puedan buscarlo y consultarlo. Es bastante sencillo. La idea es de tener una amina. Miren que hay una amina, en este caso una amina primaria, con 2 hidrógenos, y a la final de todo tenemos una amina terciaria, ¿sí? Entonces, está tomado del capítulo 19 de la edición, sí, es la 7ª edición. Entonces, interviene un haluro de alquilo primario y forma un haluro de alquil amonio. ¿Dónde está el haluro de alquil amonio? Aquí está el haluro de alquil amonio. Estaba viendo a ver qué tanto estaba avanzando. Esto lo preparé hace 2 días. Dice, desafortunadamente, la sal formada en un principio puede desprotonarse. Esto es, si uno, por lo general, uno va pensando, pero solamente le colocamos un grupo alquilo, y mire que están aquí 2 hidrógenos, y uno dice, tenemos una amina secundaria en vez de una amina primaria, pero no, el mecanismo no proporciona, o sea, no podemos parar la reacción, por decirlo de esa forma, y tener la amina secundaria, y aquí lo dice el comentario del libro, dice, desafortunadamente la sal formada en un principio puede desprotonarse y la amina secundaria resultante es nucleófila. Recuerden que esto tiene hidrógenos, esta de aquí, nucleófilo, ataca al carbono, este carbono es electrófilo, el bromo sale como grupo saliente y tenemos una amina secundaria. Entonces recordemos que esto es un nucleófilo débil, pero esta amina, como dice aquí, puede desprotonarse y volverse nucleófilo y atacar otra molécula de haluro primario para dar entonces una amina terciaria. Eso es lo que se refieren aquí.
Entonces, la amina secundaria resultante es nucleófila y puede reaccionar con otra molécula de haluro. Entonces, tenemos una amina terciaria, ¿sí? Esa es el resumen de la reacción. Entonces, en esta parte de aquí vamos a aumentarlo para las personas que hablan de desventajas, pero como vamos a ver en la próxima parte de la eliminación de Hoffman, esa desventaja se hace una ventaja. Entonces, la desventaja de la alquilación directa reside en que no se detiene el paso deseado. Incluso si solo se adiciona un equivalente del haluro. Entonces se preguntarán, pero si solo se adiciona un equivalente del haluro, entonces, ¿qué pasa? Entonces, tendremos una mezcla de aminas primarias, secundarias y terciarias, ¿sí? Entonces, como vamos a ver en la eliminación de Hoffman, lo que se hace es utilizar un caso de la alquilación exhaustiva, o sea, tener un exceso del haluro, muy específicamente el yodometano, y de esa forma controlar el producto deseado. Eso es lo que vamos a ver. Bien, entonces dice, la alquilación de las aminas puede dar buenos rendimientos de los productos de alquilación deseados en dos tipos de reacciones. Uno, la alquilación exhaustiva. Como ya lo dije, en la próxima sección vamos a utilizar una alquilación exhaustiva. Y eso de exhaustiva, ¿qué le suena? ¿Quién me comenta por ahí eso de exhaustivo? ¿No le suena nada eso de exhaustivo? Dice, alquilación exhaustiva, la clave la tenemos aquí, dice, a la sal de tetraalquilamonio, o sea que se lleva hasta donde se pueda más. Una sal de tetraalquil, o sea, 4 grupos alquilos unidos a la amina, no 1 ni 2, como habíamos visto en el mecanismo de acá. Primero tenemos una primaria, luego esa primaria ataca otra molécula de haluro de alquilo para formar una secundaria, luego una terciaria, pero acá en la alquilación exhaustiva lo que hacemos es procurar que el producto tetraalquilado, o sea que la amina va a tener 4 alquilos, entonces sería tetraalquilamonio. La mezcla de diferentes productos alquilados se evita si se adiciona haluro de alquilo suficiente para alquilar la amina cuantas veces sea posible. A eso era lo que yo le llamaba en exceso, ¿verdad? Esta alquilación exhaustiva forma una sal de tetraalquilamonio. Aquí la vemos. Mire que aquí se utilizó yodometano. Y aquí tenemos la sal, el grupo nitrógeno con sus 4 grupos alquilo, un propilo que era el originario de la amina primaria y 3 grupos alquilos más procedentes del yodometano. Entonces, esta alquilación exhaustiva forma una sal, como recordarán el tetraalquilamonio. Recuerden los enlaces esperados, el patrón de enlaces del nitrógeno, 4 grupos alquilo, un nitrógeno sin protones, sin electrones de no enlace, carga positiva. Entonces, esto forma una sal, como dice aquí, forma una sal de tetraalquilamonio. Miren que el ion sería el tetraalquilamonio y el anión el yoduro proveniente del yodometano. Aquí dan el tema de que ponen el dato de que una base moderada con frecuencia, miren que es moderada, porque si ponemos una base bastante fuerte o concentrada, estaremos dando origen a otras condiciones, como por ejemplo las eliminaciones, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver también más adelante en la próxima sección. Entonces, una base débil o hidróxido diluido
se adiciona para desprotonar las aminas alquiladas intermediarias. Recordemos que en el mecanismo, aquí en los protones estos, hacen de esta amina secundaria un nucleófilo débil. Entonces tendríamos que desprotonarla, o sea, llevarnos un hidrógeno para que tenga 2 electrones disponibles que la hagan un nucleófilo lo suficientemente fuerte para atacar una molécula del yodometano. Pero como vamos a ver en nuestra próxima sección, nos basta con un exceso de yodometano. Sí, quizás aquí principalmente, aquí colocan el ejemplo del yodometano, pero me imagino que esta sal también, esta base débil servirá para otro tipo de reacciones y otro tipo de haluros de alquilo. En este caso, el yodometano es bastante pequeño, tiene un grupo alquil pequeño, lo que facilita el ataque del nitrógeno. No es un alquilo impedido, solamente tiene 3 hidrógenos, así es que, como vamos a ver, no necesitaríamos de la base débil. Entonces, otra de los casos en donde produce buenos rendimientos es la reacción con un gran exceso de amonio, debido a que el amoníaco es barato y tiene una masa molecular baja, es conveniente usarlo en grandes cantidades. La adición de un haluro de alquilo primario a un gran exceso de amoníaco forma la amina primaria y la probabilidad de la dialquilación es pequeña. Miren que aquí estamos controlando los reactivos para tener estadísticamente uno de los productos probables, ¿sí? Eso es lo que quieren decir aquí. Aquí se los dejo para que lo mediten. Bien, entonces vamos a entrar en el tema de la eliminación de Hofmann y como vamos a ver, la primera parte necesaria, la reacción necesaria tiene que ver con una metilación exhaustiva. Acabamos de ver una alquilación exhaustiva, en este caso una metilación exhaustiva. Aquí tenemos una amina primaria atacando a el yodometano. Como les decía, por lo general no ponen base débil. Aquí en la primera parte de metilación exhaustiva es la formación, lo importante es la formación de una sal de alquilamonio. Miren que aquí tenemos el catión y este es el anión proveniente del yodometano. Entonces, a ver qué otro dato ponen por aquí. Dice, por lo general, la eliminación de la sal de amonio se lleva a cabo mediante un mecanismo E2. Esa es la segunda parte de la reacción en donde se da la eliminación. Aquí se forma la sal de amonio y acá se presenta la formación del hidróxido. Dice, la eliminación de la sal de amonio cuaternario se lleva a cabo mediante un mecanismo E2, el cual requiere una base fuerte. Miren que aquí en esta parte ya estamos incluyendo una base fuerte. Bueno, en la parte de la eliminación, aquí estamos construyendo, por decirlo de alguna forma, la base fuerte, que es un hidróxido de amonio cuaternario. A esto se refieren. A la E2 es otra parte de acá. Vamos a ver el mecanismo más adelante. Entonces tenemos primero la formación de la sal, de la amina, donde está el amonio cuaternario, luego la formación del hidróxido, que es el que se calienta y de allí viene la eliminación. Vamos a ver aquí que no puedo, ahora sí.
Miren que en esta parte utilizamos esta sal de aquí, la formación. Primero, repito, tenemos la formación de la sal de amonio cuaternario, luego la del hidróxido, igualmente es una sal, esta se calienta y se da entonces el proceso de la reacción de eliminación. Les recomiendo que repasen el mecanismo de la eliminación E2. Miren que el hidróxido está ya en la formación de la sal. El hidróxido nucleófilo ataca al hidrógeno ácido. Recuerden que este carbono de aquí es electrófilo, ya que el nitrógeno está robando densidad electrónica. Este a su vez hace el carbono electrófilo, le roba densidad electrónica a este hidrógeno y está disponible para el ataque del hidroxilo. El hidroxilo ataca el hidrógeno. Aquí hay un reacomodo de la densidad electrónica. Los dos electrones que comparte con el hidrógeno ácido forman el doble enlace y el grupo amonio, el grupo amoníaco viene siendo el grupo saliente, ¿sí? Así como en la eliminación que habíamos visto de los alquenos, de los alcoholes, el grupo saliente es una molécula de agua, aquí sería una molécula de, no es amoníaco, una molécula, una amina terciaria. Digo amoníaco porque tengo en mente el amoníaco como un grupo saliente, ¿verdad? Entonces tenemos la formación del doble enlace y este sería el mecanismo de eliminación, ¿sí? Vamos a ver aquí un ejemplo usando la bután 2-amina. Bután porque es una cadena de 4 y en el carbono 2 tenemos el grupo amino. Miren que en el primer caso tenemos la formación de la sal de amonio utilizando iodometano en exceso. En la segunda tenemos la formación del hidróxido, ¿sí? Recuerden, primero formación de la sal de amonio, del yoduro, luego la del hidróxido y por último el calentamiento, ¿sí? Aquí el calentamiento lo tenemos aquí establecido, calor E2, el calor es el que proporciona el mecanismo de eliminación. Entonces tenemos 3 pasos en la eliminación de Hofmann. Primero la formación de la sal del haluro, del tetrametil trialquilamonio, tetraalquilamonio, una sal de yoduro, luego la formación del hidróxido y por último el calentamiento. Si no calentamos, ¿hasta dónde llegamos? Hasta la formación del hidróxido. Entonces, para la práctica hay que estar muy atento a eso porque en algunas reacciones incluye calentamiento, en otras no. Entonces, habría que elegir entonces cuál de los productos me estarán solicitando, ¿verdad? Bien, ahora, ¿cómo se lleva a cabo? A ver, nos quedan 8 minutos, sí. ¿Cómo se lleva a cabo esa eliminación? Porque aquí simplemente, en esta gráfica de aquí, simplemente colocan una eliminación, un mecanismo general. Pero hay un dato muy importante, no sé si recuerdan, esto lo vimos el semestre pasado, la eliminación de Zaitsev. ¿Sí? ¿Quién se recuerda en qué consiste el producto de eliminación de Zaitsev, el producto Zaitsev? ¿Alguien se recuerda? ¿Con qué tendrá que ver? Miren que en un producto de eliminación tenemos un alqueno. Un alqueno, profe. Un alqueno. Pero, ¿qué característica tendrá
esa eliminación, ese producto Zaitsev? ¿Sí se recuerdan de los alquenos más sustituidos? Miren que aquí introducen el concepto en contraposición a Zaitsev. Entonces, lo que nos ayudaría es recordar en qué consiste un producto Zaitsev. Vamos a verlo aquí, pues vamos a verlo, a tratar entonces de buscar esa respuesta por medio de la ilustración aquí. Entonces tenemos, primeramente, aquí están ilustrando una reacción similar a las que vimos el semestre pasado. Tenemos la formación de un alqueno o de dos alquenos. Era el caso de un clorobutano. Miren que aquí una base fuerte y hay un mecanismo de eliminación, va por uno de estos protones ácidos, ya sea por este de aquí, por esto, alguno de estos de aquí o por uno de estos de acá. ¿Y esto por qué son protones ácidos? Para tratar de entender el mecanismo. ¿Por qué son ácidos estos protones? Miren que esta es una base fuerte. La base fuerte va por uno de estos protones, ya sea por uno de estos o por uno de estos. ¿Por qué son ácidos? ¿Quién me comenta? Tenemos una base fuerte y protones ácidos, ya sea los protones en 1, en el carbono 1 o en el carbono 2. Estos de acá son menos ácidos que estos, así que la base irá por cualquiera de estos de aquí. Según lo que vemos acá, miren, aquí está el producto, ¿sí? ¿Por qué son ácidos? No me digan que estarán estudiando para un parcial. Porque están cercanos al carbono que está cercano al cloro, profesor. Exacto, aquí tenemos el cloro, atrae densidad electrónica, este carbono es sumamente electrófilo gracias a este cloro, atrae densidad electrónica de sus carbonos vecinos y estos a su vez de los protones, lo que lo hacen muy susceptibles al ataque de una base fuerte que está por aquí. Entonces, va por uno de ellos, ya sea por los del carbono 1 o por los del carbono 2. Entonces, tenemos aquí, recuerden que esto es del semestre pasado, ¿no? Entonces, tenemos un 33% de este alqueno y un 67% de este otro de acá. Lo que en términos de números me quiere decir esto es que en términos prácticos de que es más favorecido qué tipo de alqueno, cómo describimos este alqueno con respecto a este, qué diferencia hay. ¿Quién me comenta por allí? Miren que esto es lo importante, sin esto no van a poder o se va a hacer más difícil hacer la práctica, entonces deberían poner un poquito más de atención en esto. ¿Cómo podríamos describir la diferencia de estos dos alquenos en términos a su sustitución? ¿Qué diferencia hay entre el alqueno más sustituido con respecto al menos sustituido? O sea, recordemos que el producto... La posición del enlace, profesor. La posición, y esa posición en términos prácticos, ¿cómo se describiría en palabras? Con respecto, a ver, tomando en cuenta sustitución, miren que este de aquí, como dijo nuestra compañera, el doble enlace está en una posición central, lo que le permite tener una sustitución mayor. Miren que este alqueno de acá tiene dos hidrógenos de aquí, tiene dos vacantes como para tener sustituciones, ¿verdad? O sea que tiene solamente un grupo alquilo el alqueno. Si lo ven, lo dibujan en ChemSketch y se dan cuenta de que aquí solamente tiene un grupo alquilo el alqueno y acá tiene dos grupos alquilos.
Entonces, en una reacción de eliminación que habíamos visto, en las reacciones de eliminación que habíamos visto el semestre pasado, el producto favorecido era el alqueno más sustituido y a ese le llamábamos producto Zaitsev. Ahora, al estudiar la eliminación de Hoffman, vamos a introducir el nombre del menos sustituido y a ese le llamaremos producto de Hoffman. Entonces, ya con esto le estamos adelantando de que en una eliminación de Hoffman, o sea, que se da por este mecanismo de aquí, el producto es el producto de Hoffman, el menos sustituido. Ese es el más favorecido. ¿Por qué? Lo explicamos aquí y lo dejamos para que ustedes mediten por qué es el más favorecido. Tiene que ver con varios factores, aquí se los menciono, varios factores. Pueden revisar también el texto restante, pero he tratado de colocar lo más importante. En resumidas cuentas y términos prácticos, el producto de una eliminación de Hoffman es el producto Hoffman, o sea, el menos sustituido. Es el más favorecido. Eso no dice que el producto Zaitsev, o sea, el más sustituido, esté dentro de los productos, solamente que es el menos favorecido. Ese es muy importante para la práctica, para la solución de la práctica. Ya se va a cortar, no me dio chance de pasar la lista, son las 8:34, ¿qué les parece si nos vemos a las 8:39 para que sean 5 minutos de descanso? 8:39 y venimos para cerrar la clase viendo la última gráfica y explicando la práctica y tomando la lista, ¿sí? Entonces, en 5 minutos, ¿sí? Ok, profe. Listo, profe. Chao. Bien, vamos a retomar la eliminación de Hoffman. Aquí tenemos un ejemplo bastante ilustrativo. Miren que en el primero iniciamos con una amina primaria, luego tenemos una reacción de 2 pasos. En la primera se da la formación del tetraalquil de la sal, sería un yoduro de tetraalquilamonio, ¿sí? Esa es la primera parte de la reacción. En la segunda parte de la reacción, que el producto es este de aquí, sería un tetraalquil, un hidróxido de un tetraalquilamonio. ¿Por qué tetra? Porque miren que aquí tenemos 3 metilos más el ciclohexano, que es el otro alquil. Entonces, a este producto, que es el hidróxido, se calienta y da origen al producto de eliminación, que es el producto Hoffman. Lo que resalta esta ilustración, miren que dice que es la parte importante, es que el alqueno, el producto de eliminación, por lo general es fácilmente predecible.
y que es el alqueno menos sustituido, ¿sí? En este caso es este producto de aquí, el grupo saliente es el trialquilamonio, ¿sí? Para la formación del doble enlace. Quizás este de acá es mucho más ilustrativo, tenemos una amina cíclica, en la primera tenemos la formación del haluro de tetralquilamonio, en la segunda del hidróxido. Miren que aquí viene el calentamiento, el hidróxido ataca, aquí sería en tantos estos protones de aquí, como cualquier otro protón de por acá que sea ácido. En este caso se ilustra la formación del alqueno menos sustituido, el hidroxilo ataca al hidrógeno, luego hay un reacomodo de la densidad electrónica y el grupo saliente, miren que en este caso el grupo saliente no queda formando parte de la molécula producto. Acá el grupo saliente es parte de la molécula producto y para la formación del enlace menos sustituido, que es el más favorecido. Recuerden que la explicación está aquí, hay que leerla detalladamente, se las dejo y cualquier observación la podemos ver la próxima clase. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver la práctica. Dice, predica el producto principal de la siguiente reacción. Entonces, y el segundo, ¿cuál es la diferencia entre las dos reacciones? ¿Es la misma reacción? No, profe, parece que una se le aplica calor. Ah, ok. Entonces, hay que revisar qué diferencia hace el calor, ¿verdad? En la aplicación. Miren que aquí en las dos tenemos dos partes comunes, que primero es la formación del haluro de alquilamonio y en el otro el hidróxido. Entonces, es bastante sencilla, pero recuerden que no es adivinando, hay que sentarse y proponer productos. Por lo general, en una reacción en el mundo real y en algunas en papel, no solamente da un producto, como ya vimos en las eliminaciones del semestre pasado, hay productos en las eliminaciones, productos alquenos favorecidos. En SAICEF tenemos los productos de los alquenos favorecidos, son los más sustituidos. En el caso que vimos hoy son los menos sustituidos. O sea que en los productos son variados. Es una mezcla de productos y en el mundo real es mucho más complicado, ¿sí? Para eso existen entonces los métodos de separación. Uno se va con la mezcla de reacción y aplica una serie de métodos para obtener el producto deseado de una forma pura, ¿sí? Ese es el mundo real en reacciones de química. Entonces, ¿habrá alguna pregunta con respecto a la presentación? ¿Todo claro? Entonces, vamos a pasar la lista. Según el cálculo que tenemos, el tiempo restante debe ser lo suficiente para hacer la práctica. Si necesitan este tiempo, lo pueden utilizar en otra cosa, pero tienen que invertir tiempo en hacer la práctica y sobre todo en proponer los productos, porque si no, entonces no serviría de mucho. Vamos a pasar la lista.
Bien, si no hay ninguna pregunta, entonces nos veríamos. Profe, usted podría darnos más chancecito para la práctica que colocó el día de hoy. Ah, claro. Sí, recordemos que siempre lo discuto con ustedes, ya que no sé cómo anda de tiempo. A ver, la práctica de hoy está hasta las 11 del día de hoy. ¿Qué me propone usted, señorita? A ver quién me habló por allí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Es que estaba viendo. Joana, era Ah, para Ana. usted. Sí. Ajá. Y si la deja hasta el domingo, porque como el anterior es hasta el sábado. Ok, hasta el domingo. Vamos a. Aunque les recuerdo, esa práctica no debería ser complicación, se aplican lo principal, ¿verdad? El mensaje de la. Y para que lleve a cabo su finalidad deben escribir los productos, ver los mecanismos de reacción, preguntarse, hacerse preguntas sobre todo, recuerden, hacerse preguntas y buscar las respuestas, ya sea en grupo o por medio de una conversa, de un libro, no sé, como ustedes prefieran, ¿sí? Entonces, ahora sí, nos vemos el día lunes. Ok, profesor. Chao. profe. Chao. Listo, profe, gracias. Chao, buen fin de Chao, semana. profesor. Chao, chao.